Te voy a contar un cuento de una serie de cuentos que se llaman los cuentos del Chiribitil, que me contaban a mí mis padres cuando era chico, por ahí no tan chico como vos, pero bueno, nada, te voy a contar uno. Se llama La carta de Tilín. Muchos árboles forman un bosque. En el bosque, en una limpia casita, vivía el duendecito Tilín. Una mañana, al calzarse los escarpines, descubrió que los cascabeles de las puntas no hacían ningún ruidito, se habían gastado de tanto correr. Esto lo puso muy triste porque él siempre se movía alegremente de un lado a otro, haciendo tilín, tilín. Tengo que escribirle una carta al zapatero para que me mande cascabeles nuevos, pensó. Buscó un papel, se apuró a escribir, lo puso en un sobre y se acordó de que en el bosque no había cartero ni correo donde comprar estampillas. ¿Qué podía hacer? Llamó a una ardillita y le pidió: por favor, ardillita, lleva esta carta hasta el fin del bosque. Si lo haces, te daré 6 nueces. Y las dibujó en el sobre para no olvidarse. La ardilla fue saltando de un árbol a otro y cuando llegó al último llamó a un pequeño conejo y le pidió: por favor, conejito, lleva esta carta hasta el campo. Si lo haces, te daré 5 zanahorias. Y las dibujó en el sobre para no olvidarse. El conejo cruzó el campo a los saltitos y cuando se cansó, llamó a un pajarito que pasaba y le pidió: por favor, pajarito, lleva esta carta hasta el pueblo donde vive el zapatero. Si lo haces te daré 4 semillitas. Y las dibujó en el papel para no olvidarse. El pajarito voló con la carta hasta llegar al pueblo, donde encontró a un pollito y al verlo le pidió: por favor, pollito, lleva esta carta hasta la plaza. Si lo haces te daré 3 granos de maíz. Y dibujó los granitos en el sobre para no olvidarse. El pollito corrió hasta la plaza y cuando estuvo en ella buscó a una paloma y le pidió: por favor, palomita, lleva esta carta hasta la casa del zapatero. Si lo haces te daré 2 semillas de trigo. Y las dibujó en el sobre para no olvidarse. La paloma voló hasta la casa del zapatero y cuando llegó al techo llamó al gato y le pidió: por favor, gatito, lleva esta carta al zapatero. Si lo haces, te daré un trocito de queso. Y dibujó el queso en el sobre para no olvidarse. El gato bajó corriendo y llegó al lugar donde estaba el zapatero arreglando zapatos. Le entregó la carta del duendecito. El zapatero, al leerla, buscó en una caja 2 lindos cascabeles, los colocó en el mismo sobre y se los dio al gato diciendo: aquí van. El gato subió con el sobre que hacía tilín y cuando se lo dio a la paloma le dijo: aquí van. Y comió el trocito de queso que le había prometido. La paloma voló con el sobre que hacía tilín y cuando se lo dio al pollito le dijo: aquí van. Y comió los 2 granos de trigo que le habían prometido. El pollito corrió con el sobre que hacía tilín y cuando se lo dio al pajarito le dijo: aquí van. Y comió los granos de maíz que le habían prometido. El pajarito voló con el sobre que hacía tilín y cuando se lo dio al conejo le dijo: aquí van. Y comió las semillitas que le había prometido. El conejo volvió saltando con el sobre que hacía tilín y cuando se lo dio a la ardilla le dijo: aquí van. Y comió las zanahorias que le habían prometido. La ardillita corrió de rama en rama con el sobre que hacía tilín y cuando se lo dio al duendecito le dijo: aquí están. Y guardó en su cueva las nueces que le habían prometido. El duende miró el sobre contento y al ver tantos dibujos comentó sonriendo: ¡cuántas estampillas! Sacó los cascabeles, los puso en sus escarpines y corrió por el bosque alegremente haciendo tilín, tilín. Bueno, hijo, ese es el cuento que te cuento hoy. Te contaré otros. Te quiero mucho.